Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el refuerzo sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del refuerzo sonoro en Venezuela. Una fiesta bailable en casa. La presentación de una agrupación musical en un salón, auditorio o espacio al aire libre. Un discurso, una charla o meeting. Una exhibición comercial. Anuncios en el metro, en el estadio o el aeropuerto. Una obra de teatro al aire libre. Un concierto de rock. Todas estas actividades tienen algo en común. Consisten en la emisión de un mensaje sonoro que va dirigido a un público presente. Y para que ese mensaje pueda llegar a ese público, es necesario que exista un sistema capaz de reproducirlo y que lo haga de la manera más eficiente posible. Sistema que puede ser nombrado de distintas maneras: equipo de sonido, sistema de PA, sistema de difusión pública o sistema de refuerzo sonoro. Nombres a veces usados indistintamente para cualquiera de las situaciones mencionadas, pero que básicamente involucran un concepto concreto: el reforzamiento sonoro de un mensaje emitido en un espacio determinado para que éste pueda ser oído por todas las personas presentes. El refuerzo sonoro es una tecnología que se basa en un sistema integrado por varios equipos de audio interconectados que trabajan como uno solo, ubicados en el lugar donde se produce el mensaje que se quiere dar. Este sistema está conformado en su concepto más básico por 4 elementos principales: un micrófono, que capta las ondas sonoras de una voz o un instrumento musical y las convierte en impulsos eléctricos de audio. Una consola o centro de control que recibe ese impulso de audio, pudiendo modificar sus características de sonido como intensidad, tonalidad u otras. Un amplificador, el cual aumenta adecuadamente la magnitud de esos impulsos eléctricos de audio. Y un altavoz o altoparlante, encargado de convertir nuevamente los impulsos eléctricos amplificados en ondas sonoras que van a ser oídas por las personas presentes en el lugar donde ese altavoz está ubicado. De esta manera, se hace posible que podamos oír las palabras de un orador, los mensajes en lugares públicos, las canciones de una orquesta de baile o la fuerza de un concierto de rock. Es importante acotar que al hablar de tecnología, también nos referimos a los conocimientos y habilidades de un equipo humano que opera estos sistemas. Por lo que más allá de un conjunto de aparatos electrónicos, el refuerzo sonoro es toda una compleja actividad multidisciplinaria, es una profesión y un medio de vida.
La historia del refuerzo sonoro en Venezuela, sus comienzos, sus pioneros y protagonistas, y su evolución desde la década de los años 60 hasta los años 90, serán los temas que nos ocuparán en esta investigación que llevaremos a todos los interesados en conocer los antecedentes y caminos recorridos por esta actividad en nuestro país. Desde sus inicios hasta nuestros actuales días de evolución digital. Pero primero, haremos un breve recuento histórico sobre cómo el hombre enfrentaba el problema de comunicarse con otras personas antes de la aparición de la electricidad en el mundo. La necesidad del ser humano de hacer llegar a los oídos de otro un mensaje hablado o sonoro es tan vieja como el ser humano mismo. Desde épocas muy antiguas, el hombre siempre ha buscado la manera de hacerse oír a la distancia por otras personas de manera fuerte y clara para hacer llegar el mensaje que desea transmitir. Es por ello que a lo largo del tiempo se ha valido de todo tipo de ideas y de recursos para lograr ese objetivo. Desde la acción de juntar las manos en torno a su boca para proyectar el sonido de su voz, hasta los actuales sistemas de sonido con la tecnología de hoy que le permiten dirigirse directamente sin problemas a 200.000 personas presentes en un mismo lugar. Los registros de mayor antigüedad sobre intentos de amplificar la voz humana u otros sonidos nos remiten a la ciudad prehispánica de Tiahuanaco en Bolivia, fechada 1500 años antes de Cristo. En las ruinas de este lugar se encuentran dos bloques macizos con perforaciones cónicas que conforman verdaderos megáfonos de piedra. Hola amigos, bienvenidos a Tiahuanaco. Ustedes están en la entrada principal. Hola amigos, bienvenidos a Tiahuanaco. Ustedes están en el ingreso principal. También en la ciudad de Palenque, fechada alrededor del año 100 a.C., se ha sabido que hay edificaciones que tenían especiales propiedades acústicas que favorecían la propagación del sonido y que ayudaban a los sacerdotes y jefes de esas comunidades a dirigirles la palabra, siendo esta bien escuchada por todos los presentes. La ciudad de Machu Picchu, datada en el siglo XV. En su punto más alto se ubica la piedra ceremonial denominada Intihuatana, desde la cual se sabe que el rey Inca hablaba a sus súbditos y que su voz podía ser escuchada en todos los alrededores. En 1675, el sacerdote jesuita Louis Nicolas, quien viajaba como misionero al Canadá, describe en su libro de viajes, el Codex Canadiensis, a un jefe nativo llamado Ixcohuaquité, quien usa un megáfono hecho de corteza de árbol para hablar con sus soldados. Del otro lado del mundo, para el año 330 a.C., en el reino de Macedonia, ubicado al norte de la actual Grecia, su rey, Alejandro el Grande, disponía de un artefacto llamado tubo estentorofónico, una especie de megáfono gigante con el que, según los libros de historia, podía hablar y emitir órdenes a sus súbditos y ejércitos, siendo escuchado a más de 10 kilómetros de distancia. Por ese mismo año del 330 a.C., también en Grecia, fue construido el Teatro Epidauro, famoso por sus extraordinarias cualidades acústicas, y tenía capacidad para recibir a 14.000 espectadores, quienes en su totalidad podían oír con fuerza y claridad los parlamentos que los actores recitaban en las obras teatrales que allí se presentaban. Además de esto, las máscaras que usaban los actores no solo transmitían la expresión del personaje, sino que también intensificaban la voz, pues estaban hechas de manera que la boca de la máscara actuaba como una verdadera bocina que hacía que la voz se proyectara a mayor distancia.
En el siglo I, el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, en su tratado que llamó De Arquitectura, habla de que la estructura de un anfiteatro debe hacerse de tal modo que colocando un cordel extendido desde la primera hasta la última grada, este deberá tocar la punta de todas las gradas. De esta manera, la voz no encontrará obstáculos y no quedará ahogada. Vitruvio también explica el uso de vasijas de bronce, que al ser colocadas boca abajo, bajo las gradas o incrustadas en las paredes de los teatros grecorromanos, estas resonarían con ciertas frecuencias del espectro audible, aumentando y mejorando los sonidos provenientes del escenario. Esta técnica de las vasijas resonantes, que servían como verdaderos amplificadores, fue usada por los arquitectos de varias épocas para mejorar o acondicionar la audición de la palabra en diversas edificaciones religiosas europeas, como iglesias y sinagogas construidas entre los siglos XII y XVII, donde hay ánforas que cumplen esa función embutidas en techos y paredes. También en las mezquitas del sultán Solimán y del sultán Ahmed de los siglos XVI y XVII en Estambul, se descubrieron cavidades en forma de ánforas invertidas hechas en sus cúpulas, las cuales no solo ayudaban a difundir las frecuencias más favorables de las voces de los oradores, sino que también absorbían las frecuencias no deseadas y evitaban la producción de ecos en las cúpulas. Y en el teatro tradicional del Japón se colocan vasijas de barro bajo el escenario para destacar los pasos de los actores y la música que allí se interpreta. Es de resaltar que las grandes iglesias de piedra de la Edad Media, de amplios espacios interiores, eran acústicamente muy reflectantes y sumamente reverberantes. Pero esta característica, lejos de dificultar el hecho religioso, más bien lo potenciaba, pues esta reverberación producía en los feligreses un ambiente de sobrecogedor misticismo, además de que favorecía enormemente la liturgia del canto gregoriano, otorgándole una sonoridad casi celestial. A partir del Renacimiento ya se empiezan a dominar otros conocimientos sobre acústica como la absorción y reflexión de los materiales, o las resonancias y tiempos de reverberación de los espacios cerrados. Conocimientos que comenzaron a ser aplicados en las salas de concierto de toda Europa. Y así se diseñaban teatros pensados especialmente para el mejor disfrute de la música, como la Sala de Conciertos de Ámsterdam de 1887, que por sus características acústicas favoreció la audición de las grandes composiciones de Beethoven, Schubert, Tchaikovsky y Mahler. O por el contrario, también era la música la que se adaptaba a las condiciones acústicas de los recintos, como es el caso de Johann Sebastian Bach, quien compuso obras especialmente para la acústica viva de la iglesia de San Jacobo en Lübeck, y también para la acústica seca de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. En el año 1650, el inventor alemán Athanasius Kircher diseñó un artefacto para hacer anuncios al público al que denominó trompeta parlante, diseño que al parecer solo quedó en el papel. Pero en el año 1671, el inventor inglés Sir Samuel Morland creó un instrumento similar al cual dio el mismo nombre del artefacto usado por Alejandro el Grande, y lo llamó tuba estentorofónica para amplificar la voz, el cual sí se llevó a la realidad y que fue usado para dirigir a los campesinos en las haciendas y para llamar a los feligreses a los oficios en las iglesias, cuyo alcance sonoro se decía podía llegar a más de 2 kilómetros de distancia. 200 años después, en 1878, el término megáfono, que proviene de las palabras griegas mega, que significa grande, y phon, que significa voz, se asoció por primera vez a un artefacto que fue creado por Thomas Alva Edison, con el cual se podía conversar a 1 milla de distancia.
Pero detengámonos por un momento en esta historia para ver más de cerca este artefacto que desde los días de Tiahuanaco, pasando por Alejandro Magno y hasta nuestros días, ha servido a lo largo del tiempo como el instrumento por excelencia para difundir la voz y los sonidos a grandes distancias. Nos referimos a la bocina o horn, palabra inglesa que significa cuerno, llamado comúnmente la trompeta en la jerga del sonido en Venezuela, y que fue conocido por el hombre desde hace mucho tiempo cuando usaba los cuernos de los animales y también conchas marinas como instrumentos para emitir fuertes sonidos que le servían como señales de aviso que podían ser oídas por muchas personas a la vez, especialmente las que se encontraban a gran distancia. Luego la forma de esos cuernos y caracolas fue imitada para fabricar instrumentos más musicales y comenzó a ser investigada para desentrañar sus cualidades, tal como lo hizo en el siglo XVII el ya mencionado inventor y estudioso Athanasius Kircher, quien realizó el estudio más antiguo del que se tenga noticia sobre la forma del cuerno en su relación con el sonido. Lo que hacen las bocinas es concentrar e impulsar un sonido hacia una dirección específica. Al hablar, normalmente el sonido de nuestra voz se dispersa hacia todas las direcciones. Pero al hablar por la garganta de una bocina, las ondas sonoras de la voz se concentran en esa zona de presión y son transmitidas de forma eficiente hacia la abertura más ancha o boca, de donde surgen dichas ondas con mayor presión sonora y orientadas en una misma dirección, y así la voz es impulsada a llegar más lejos. Ya en el siglo XIX, esta cualidad sonora de la bocina fue lógicamente aprovechada por los inventores de los primeros aparatos de grabación y reproducción de sonido. Y posteriormente, con la llegada de la electricidad, junto a la invención del micrófono de carbón en 1878 por el inglés David Edward Hughes, la del triodo amplificador en 1906 por el ingeniero estadounidense Lee De Forest, y el desarrollo del altavoz dinámico en 1915 por Peter Jensen y Edwin Pridham, se conformaron los elementos básicos de los primeros sistemas de reproducción de sonido y de refuerzo sonoro para grandes espacios, los cuales fueron evolucionando hasta los sistemas tal cual los conocemos hoy. La historia del refuerzo sonoro en el mundo ha sido ampliamente documentada. Desde el primer sonido al público realizado en 1915 en la ciudad de San Francisco, o la primera compañía de refuerzo sonoro de la que se tiene noticia, R.G. Jones, en Inglaterra en 1926, o también la del sistema de sonido diseñado por la compañía Western Electric para la primera película sonora de la historia, El cantante de jazz, en 1927. También ha sido recopilada la historia de las grandes compañías europeas fabricantes de sistemas de sonido, como Vitavox y Tannoy, norteamericanas como Shure Electro Voice y Altec Lansing, y muchas otras, así como también las historias de grandes eventos o hitos del mundo del sonido profesional, como la del sistema de sonido del Festival de Woodstock de 1969 o la del famoso sistema Wall of Sound del grupo de rock Grateful Dead en la década de los 70. Estas recopilaciones históricas provienen en su mayoría de las mismas compañías fabricantes de equipos utilizados en sistemas de refuerzo sonoro como las antes mencionadas, las cuales han reunido y documentado sus respectivas historias. También algunas personalidades del medio del sonido profesional internacional, como los señores Keith Clark y Andy Cowles de la revista Live Sound International, o los hermanos Charlie y Rick Watkins de la compañía inglesa Watkins Electric Music, u otros articulistas e investigadores de publicaciones especializadas en el sonido profesional en general. En lo que respecta a Venezuela,
existe una amplia variedad de recopilaciones históricas de los medios de comunicación tradicionales en donde el sonido tiene un papel fundamental, como lo son la radio, el cine y la televisión, de la mano de periodistas, autores e investigadores como Alfredo Cortina, Osvaldo Yepes, Eleazar Díaz Rangel y Ricardo Tirado, entre otros. Sin embargo, en lo que respecta a la historia del surgimiento, establecimiento y desarrollo de la actividad del refuerzo sonoro en Venezuela, no se había realizado anteriormente recopilación histórica alguna, de lo que se desprende la pertinencia de este trabajo investigativo, el cual viene a llenar este vacío de conocimiento en el país, tanto por la preservación histórica de este quehacer profesional, como para el mayor entendimiento, desarrollo y continuidad de esa actividad tecnológica en Venezuela por parte de las nuevas generaciones. Es en ese sentido que surge la reflexión del autor, consultor de audio y director de la Escuela Superior de Audio y Acústica, ingeniero José Mujica, quien ha dicho lo siguiente: estimo que todo profesional debería conocer un poco de la historia de su profesión, porque en esas raíces muchas veces se esconden secretos muy poderosos que lo ayudan a establecer juicios sobre eventos de su quehacer diario. A continuación, las opiniones de algunas de las personalidades del mundo del sonido profesional en Venezuela sobre la realización de este trabajo de investigación. Bueno, te doy las gracias, en verdad. Te lo dije anteriormente, Irwin, por haber pensado en nosotros y tener ese detalle de conseguirnos para poder expresar, pues, parte de esta humilde y pequeña historia, ¿verdad?, que hemos sido nosotros dentro de esta rama, pues, de profesionales del audio en nuestro país. Pues la historia de la parte del entretenimiento que nadie sabe quiénes somos realmente y de qué se encarga uno. Que somos siempre los que estamos, como dicen, detrás de las cámaras. Claro, eso también es importante para que las nuevas generaciones tengan una pequeña referencia histórica, ¿de acuerdo? O sea, uno se nutre de la historia, de la experiencia de los demás, ¿verdad? Entonces es importante para la gente que está empezando hoy que sepan un poco quiénes fueron los pioneros, pues cada uno en su medida, cada uno en su dimensión, y sobre todo esta parte del refuerzo sonoro, el sonido en vivo, porque yo nunca conseguí ese material histórico ni de apoyo que se necesitaba en ese momento cuando yo empecé. Pero bueno, es importante para esas nuevas generaciones, en la escuela de audio y todo eso, que bueno, hay un pedacito de historia. Pues, este material me imagino que es básicamente para la gente que está relacionada con la parte tecnológica en el mundo del espectáculo, pues, pero puede servir para la gente que esté estudiando sonido o para gente que quiera investigar sobre el tema. También, de repente hay alguien que quiere saber, oye, hoy ese señor Alejandro Plaza, ¿quién era? ¿Qué era lo que hacía? ¿Con qué trabajaba? Entonces, bueno, por ese lado me parece muy importante. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y creo que sea de ayuda para futuras generaciones. Bueno, primero agradecerte la oportunidad que de verdad que estás dándonos a todas las personas que de alguna forma u otra hemos estado involucrados en todo lo que es el sonido, sonido casero, sonido profesional, cualquier tipo de sonido, refuerzo sonoro, public address o como tú lo quieras decir. Bueno, eso es, creo que hacía falta que alguien se preocupase pues, de hacer lo que estás haciendo tú en este momento. Te felicito por esta misma... Bueno, yo lo que te quiero decir que estamos, la gente del audio y del medio, deberíamos estar bastante agradecidos por tu trabajo que estás realizando. Es un esfuerzo, de verdad que no es fácil, no solamente por, digamos, situación país ahorita, pero nunca lo fue. Recopilar toda esta información, recopilar a la gente, recopilar fotografías, hacer videos, entrevistar a las personas. Bueno, eso es un trabajo de hormiguita que es fácil decirlo, pero no hacerlo. Y de verdad que yo estoy muy agradecido contigo y con tu equipo
por esta entrevista y por todas las entrevistas que estás haciendo y este trabajo que estás haciendo. De verdad que me parece una gran labor. Estás entrevistando a tanta gente valiosa que nadie creo que había hecho hasta ahora de esta manera. Y nada, sigue echando para adelante, sigue poniendo esto donde se merece que se ponga. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti porque de alguna manera tocas la fibra de cada una de las personas que le hemos dedicado pasión a esto. Y tú te has dedicado a hacer un trabajo de hormiguita, porque lo que tú estás haciendo no lo había hecho nadie. Estoy seguro que esto va a pasar a la historia. O sea, yo te agradezco que me hayas invitado. Lo he hecho con tenacidad y con mucho corazón. O sea, es algo que era muy importante para nosotros y lo logramos hacer bien. Y esto que estás haciendo tú me gusta, o sea, es la referencia que va a quedar. Si esto tú lo vas a hacer con ese fin didáctico, va a quedar para las generaciones, porque es que no hay, esto que tú estás haciendo, eso es lo que va a quedar, esa referencia. Felicitaciones en nombre de los antaños, ¿verdad? Por ese interés, por el adelanto que tiene el equipo de sonido. Es muy interesante, claro que sí. Y gracias a ti, de verdad, Irving, por lo que estás haciendo, porque aquí hay una historia detrás de esto. Y el hecho que tú lo estés haciendo, de verdad que me tiene muy contento y de verdad que te felicito por eso. Muchas gracias, bro. Gracias por la entrevista, de verdad. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela.